Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana nuevamente con ustedes, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por su eterno amor, porque nos ha cuidado, porque ha estado con nosotros en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos, y nos ha dado esa fortaleza, sabiduría para nosotros poder enfrentar todas aquellas cosas que nos han sobrevenido en nuestras vidas. Pero le doy muchísimas gracias a Dios porque están ustedes aquí, yo estoy aquí con ustedes, y bueno, que sea lo mejor para nosotros en este día y el resto de la semana. Bueno, amados, amadas de Dios, hoy les tengo una lección que nos va a hacer reflexionar y bastante, y se trata del libro de Santiago, y vamos a estar escudriñando acerca de la sabiduría, lo que él nos dice en su libro, amén. Y vamos a ponerlo todo en contexto en las manos del Señor, para que sea el Señor que me guíe a toda verdad. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, por este bello y maravilloso día de vida, por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, Señor, por tu deidad. Te pido, Padre Santo, Señor mío, que me guíes, Señor mío, que todo lo que yo vaya a decir, hablar, Señor mío, sea palabra tuya, Señor, no mía, Padre Santo, Dios de la gloria, sino tuya, Padre de la gloria. Yo te doy las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás en mi vida, Padre. Gracias, Señor mío, con a todas las personas, Señor mío, ahora, Padre, y cuando vengan más tarde, cuando ya termine este estudio, Señor mío, para que lo lean, lo estudien, lo escudriñen, Señor, y caiga como olor fragante en sus corazones. Amén y amén. Bueno, amados de Dios, hoy voy a hablar del libro de Santiago sobre la sabiduría, esa sabiduría bella que nos dice el Señor, la sabiduría que no es simplemente tener mucho conocimiento o inteligencia, sino vivir de una manera que refleje el carácter de ¿quién? De nuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Santiago presenta la verdadera sabiduría como algo que se demuestra en la conducta, y proviene ¿de dónde? Proviene de Dios, porque cuando nosotros demostramos que estamos con el Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana o la inteligencia, porque no nos va a llevar a ninguna parte. La sabiduría de Dios es un regalo para quienes la buscan, pero con mucha fe. Yo busco esa sabiduría, y yo sé que ustedes también las están buscando, porque es necesaria, porque la verdadera sabiduría no solo se va a expresar con palabras, sino con nuestras acciones. ¿Cómo estás tú accionando? Con humildad. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios, sea expresada con humildad. Pero fíjense ustedes, hay dos tipos de sabiduría, como lo muestra en Santiago 3, 14, 16, que esto contrasta mucho, porque es la sabiduría terrenal y la sabiduría espiritual. Y la sabiduría terrenal, ¿qué nos dice acerca de la sabiduría terrenal? Esa sabiduría tiene celos amargos, es egoísta, es ambiciosa, produce un desorden en nuestra vida natural, y hasta dicen que hasta es diabólica. En cambio, la sabiduría que proviene de lo alto, que es bella, que se encuentra en Santiago 3:17, mira, es una sabiduría pura, que busca que la reconciliación, una sabiduría benigna, dispuesta a ¿qué? Dispuesta a ceder o a escuchar, a escudriñar. Es llena de misericordia, es compasiva y perdonadora. Esa es la sabiduría que el Señor quiere, y está llena de buenos frutos, produce buenas obras en nosotros. Esa sabiduría es imparcial, es justa, sin favoritismo de ninguna clase, es justa, tanto para ti como para mí, es sincera, no es hipócrita, sino que es realmente sincera. La sabiduría en nosotros, ¿qué va a producir? Produce paz, produce justicia, como lo dice Santiago 3:18.
Y Santiago 3:18, ¿qué nos dice? Vamos a leer aquí. Dice así. Santiago 3:18, que no lo marqué por acá, pero aquí está. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Porque esa verdadera sabiduría que nosotros estamos buscando consiste en ¿qué? Consiste en pensar, en hablar, actuar conforme al carácter de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros actuemos como Él, permitiendo que esa sabiduría transforme tu vida, transforme mi vida, porque eso es lo que quiere el Señor, que seamos transformados en una conducta diaria, no de momentos, sino una conducta diaria. A medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que relacionarnos bien con los demás, pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para tener una bonita relación con todas las personas, con toda su creación, porque está con los animales. En Santiago 1, del 1 al 18, que dice, vamos a leer lo que les traigo para el día de hoy y luego vamos a escudriñar esta escritura. Santiago 1 dice así. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual los dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona tiene doble ánimo, hoy está bien, mañana está mal, hoy la mañana está bien, la tarde está mal, el Señor dice que son personas inconstantes, que son de doble ánimo. ¿Por qué? Porque tienen ánimo de diferentes maneras, no tienen la sabiduría de Dios. Dice, el hermano que es humillado, que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitan el rico en todas sus empresas. Como dice, el sol es abrasador, y cuando te sale una flor que tú dices, ay, qué bonita esa flor que sale, ¿verdad? Pero cuando hay un sol abrasador, entonces al día siguiente ya no existe esa flor. Y así es la vida de nosotros. Vamos a escudriñar esto y vamos a comenzar a decir quién es Santiago. Santiago, que por nombre es Jacob, este Santiago es el hermano de Jesús, de Jesucristo. ¿Por parte de quién? De María, quien fue líder de la iglesia de Jerusalén. Y Santiago, los hermanos de Jesús no creían que él provenía de Dios y que era lo máximo. Y ellos no creían, fíjense ustedes, hasta que Santiago como su hermano, él sí, y liderizó la iglesia de Jerusalén. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso tener un hermano que también esté juntamente con nosotros y que seamos justos, seamos personas que realmente demos todo lo que tenemos en nuestro corazón al Señor. En esta carta de Santiago, él no dice en caso de que, sino cuando tengo que enfrentar algún problema, ¿verdad? Cuando tengo yo que enfrentar
enfrentar algún problema que tengo que hacer. Él está seguro de que vamos a tener problemas en esta tierra, en este mundo. También podemos sacarle provecho, ¿verdad? Porque muchas veces dice, ok, tienes problemas en esta tierra, tenemos problemas, todo aquello, pero sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Su exhortación no es que debemos fingir que estamos felices porque estamos pasando por diversas pruebas, no. Porque tú dices, bueno, ¿y cómo voy a ser yo feliz pasando por diversas pruebas? Pero sabemos que tenemos un Dios que nos va a afianzar, que a pesar de que estamos pasando por dificultades en nuestras vidas, Él está con nosotros. Vamos a tener una perspectiva positiva de que esto va a pasar, porque Él está con nosotros. Él nos va a dar pruebas, que muchas veces uno dice, wow, pero yo no me merezco esta prueba, pero no es que te la merezcas, sino que el Señor la permite porque está probando tu corazón. ¿Hasta dónde tienes tú tu fe? Que yo te voy a sanar, que yo estoy contigo. Porque muchas veces nos entra la duda, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Pero no, el Señor va a estar con nosotros y Él nos los promete en esos tiempos de dificultad y en los tiempos que estamos bien. Él también va a estar con nosotros. Como lo dice Santiago, Él no se va a apartar de ti ni de mí. Entonces debemos convertir nuestras dificultades, como dice la palabra de Dios, en periodos de aprendizaje. Vamos a aprender de todo esto lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque por medio de ella podemos aprender la paciencia, esa paciencia que el Señor nos tiene, que el Señor dice, tienen que aprender esa paciencia, ser pacientes, espera. ¿Qué nos dice Romanos 5, del 3 al 5? Vamos a ver qué nos dice Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiénes tenemos ese Espíritu Santo? Aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro único y personal Salvador. Amén. Y eso es lo que dice, todas esas pruebas producen paciencia. Entonces, la manera como nosotros podemos reaccionar cuando estamos bajo presión es lo que nuestro ente es lo que va a reaccionar. ¿Qué carácter tienes tú realmente cuando te encuentras bajo presión? Ahí es que realmente tu carácter va a salir. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás bajo presión? Esa eres tú, o ese eres tú, dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros nos tratan injustamente? Que tú dices, ya yo no creo en las personas. ¿Por qué? Porque las personas me han hecho tanto desaire, tanta injusticia, tanta cosa, que ya yo no creo en nadie, yo no creo. Está Dios, yo que tengo en Dios, pero en las personas. Wow, ¿qué puedo hacer yo cuando las personas me tratan injustamente o hablan de mí? No me siento bien. Dios quiere que seamos maduros y completos en Él. Y dice, en vez de quejarnos por nuestras dificultades, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos considerarlas como esas oportunidades que Dios nos da para crecer. Cuando alguien te trata injustamente o hable de ti, lo que sea, trata ese momento para saber que Dios está permitiendo eso para que tú crezcas. ¿Y cómo vas a crecer tú? En el amor de Dios, no dándole importancia a cómo te traten, a lo que digan, lo que sea. Pero de la manera como Dios quiere que tú hagas es que tú aprendas de todas esas, ¿cómo te digo? Todas esas cosas que por donde pasamos. En sí, las pruebas, gracias. El Señor quiere que tú aprendas de esas pruebas, porque Dios no ha prometido liberarnos de dolor. No, en la palabra de Dios no dice que nos está liberando del dolor, pero sí que Él estaría con nosotros cuando todos los días. Él prometió eso. En los tiempos difíciles el Señor va a estar con nosotros, y por eso debemos de nosotros darle gracias a Dios en todo momento. Y debemos siempre de pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza, nos dé la sabiduría
para esperar, para soportar a estas personas pacientemente. Dios no nos va a dejar solos con nuestros problemas, nunca Él nos va a dejar, porque Él lo ve, Él lo escucha, Él sabe quién te ha dañado, Él lo ha visto con sus ojos, porque aunque se metan debajo de las piedras, el Señor ve quién te ha hecho mal en tu corazón, y el Señor dice que cada quien tiene su recompensa, y se lo dejamos a Él. De hecho, tenemos que pedir misericordia, porque Dios es fuerte, Dios es fuerte. Dice, ay de aquel que se mete con uno de mis pequeños. Y es así. Entonces Él permanecerá cerca de nosotros, en nosotros, y Él nos va a ayudar a madurar. A madurar significa darle ya hacia atrás, dejar todo eso hacia atrás y volver a agarrar nuestra vida en Cristo Jesús. Y no darle cabida al pasado ya, porque el pasado ya pasó, sino que te sirva de experiencia para seguir creciendo. Entonces, cuando nosotros necesitamos de la sabiduría, debemos pedírsela a Dios, y Él generosamente nos las va a dar, gratis, sin que tú hagas nada, Él te la va a dar. Porque nosotros no debemos vivir como si estuviéramos en la oscuridad. Muchas veces sí, mucha gente vive en la oscuridad con una lamparita, una cosita así para ver dónde está, qué luz ven, pero nosotros no debemos vivir más en la oscuridad sin saber o hacer qué hacer. Debemos pedirle esa sabiduría a Dios para poder tomar buenas decisiones y decisiones correctas. No es que tú vas a tomar una decisión hoy y vas a decir, si esta es la decisión, no, pónsela al Señor. Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida. Esto es lo correcto que tú quieres, Señor. Así es. Y vamos a ver ciertas características de la sabiduría de Dios. La sabiduría es práctica. La sabiduría de Dios no se trata de conceptos, de teorías, de inteligencia. ¿Por qué? Porque esto puede tener grandes logros y aspectos en tu vida con esa sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque una persona sabia actúa, pero una persona inteligente muchas veces lo piensa y lo deja hasta allí. Lo piensa, pero no acciona. Una persona con sabiduría lo piensa y acciona. ¿Por qué? Porque toma decisiones correctas y tiene grandes ideas y las pone a trabajar. También la sabiduría es divina. ¿Por qué? Porque procede de lo alto. Esta sabiduría es más que el sentido común, porque nuestro sentido común no llega a lo que es la sabiduría de Dios, ya que esto no nos muestra los sentimientos alegres, el sentido alegre que yo pueda tener en medio de mis dificultades, ¿cierto? Pero la sabiduría que empieza con respetar a Dios, que enseña que debemos de buscar a Dios y vivir como personas bajo la dirección de Dios, esa sabiduría es la sabiduría divina. También la sabiduría es la imagen del mismo Dios, del mismo Cristo. Porque pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a su imagen y a su semejanza, y que nosotros debemos de andar como Él anduvo aquí en la tierra, como Cristo anduvo. La Biblia identifica a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Cristo, como la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:24 que dice, vamos a ver qué dice, 1 Corintios 1:24, dice así. Ay, no le puse los puntos, así. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, así lo llaman, la sabiduría de Dios, para los que son llamados judíos y griegos. Es más la sabiduría de Dios que debe reinar allí, no como personas, no como entes, la sabiduría o la inteligencia humana, que ya se las leí como son, que es perversa. No, es la sabiduría de Dios, que es divina, que puede hacer todo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque una persona que duda, no está convencida de que los caminos de Dios es el camino perfecto, el camino correcto, pero es el mejor.
Y él a lo mejor no va a considerar ni las ordenanzas de la palabra de Dios, porque lo va a tomar como cualquier otra cosa, como un consejo humano. Y se va a considerar, no, eso es débil o cualquier cosa, pero está teniendo dificultades y con todo y con eso que está viendo y se lo están diciendo y le están exhortando y le están dando consejos, la persona no escucha la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a funcionar si no oyes la palabra de Dios? Tienes que oírla. No seas débil, no te engañes a ti mismo. Dios es uno solo y Dios es el que te da todo. Porque si su fe es nueva o es débil, que está conociendo al Señor o está teniendo dificultades con ella, debe reconocer que puede confiar en Dios y Dios lo va a ayudar. Entonces, para dejar de vacilar en su, como se dice, en su lealtad, debe tomar decisiones de comprometerse plenamente con Dios y seguir los caminos de nuestro Padre Celestial y serle fiel. Tenemos que serle fiel a Él. Fíjense ustedes, el cristianismo nos brinda una nueva dignidad a los pobres y a las personas con poca influencia en este mundo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Esta dignidad es más evidente en las iglesias donde no hay o no debe haber ¿qué? Distinciones de clase. En una iglesia no debe haber distinciones de clase. Mira, este tiene más dinero, este es trigueño, este es blond, no. Nosotros debemos de ser fieles al Señor y tratarlos a todos con igualdad, porque todos los creyentes somos dignos ante Dios. Para Dios no hay acepción de persona, porque Cristo murió por ti, por mí, por el que tiene dinero, por el que no tiene, por el blanco, por el oscuro, por el catirito, lo que sea. Todo, el Señor murió por todos nosotros. Amén. Y tenemos en común la distinción de ser que transformados. Vamos a ser transformados en su palabra, en los evangelios, como lo dice, y recibir honor a Dios, dar honor a Dios, dar honor al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ser transformados día a día, mientras nosotros le busquemos. Porque el Señor es digno de toda gloria, de toda alabanza. Y en su oración de alabanza conocida, ¿se acuerdan? María, cuando ella salió embarazada, ¿qué hizo María? María, la madre de Jesucristo, es un buen ejemplo de la dignidad que Dios nos brinda. En su oración de alabanza conocida como el Magnificar, ella expresa su agradecimiento por el honor a Dios que le dio a ella. Y en Lucas, vamos a ver Lucas, qué es lo que nos dice Lucas aquí. Lucas 1, del 46 al 55, y esto fue una bonita expresión de María, la madre de Jesucristo, y dijo: engrandece mi alma al Señor, eso lo dijo María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grande me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habitó a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Esto fue cuando María fue a ver a Elizabeth, que estaban embarazadas. Qué bonito, ¿verdad? Como lo que dice aquí, lo que María dice de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor.
Entonces, ¿qué hace aquí? Santiago nos reta a ver más allá de nuestra posición, ¿cierto? El Señor nos reta a ver un poco más allá, no aquí de cerca, sino ver más allá, más allá. Yo digo como una expansión grande con nuestros ojos espirituales, ver más allá para que nosotros veamos la grandeza del Señor. Él no es chiquito, Él es inmenso, Él es grande. Yo no sé cuánto que mi hermano nos estaba explicando, a decir ella a mí, que el Señor que había, ¿cómo que? Los planetas en su mano, que eran no sé cuántos soles cabían en las manos y todo aquello. Creo que no te acuerdas. Pero sí, él lo explicó, pero ahorita que está por aquí nos lo va a volver a explicar para que vean la inmensidad del Señor en nuestro corazón, porque Dios es grande y poderoso. Y deciré, bueno, aquí me está haciendo un poquito reír, pero bueno, es así, porque dice que el Señor es grande y ella lo está viendo, que el Señor es grande y poderoso. Santiago nos reta pues a tomar una posición social en nuestra situación económica también y en esforzarnos por nuestras ventajas en lo eterno. Porque lo que tenemos con Cristo es mucho más grande y mejor que cualquier otra cosa en la vida, que las riquezas, que todo lo que nos pueda sobrar, que todo, porque conocer a Jesús es lo que eleva nuestra condición y en Él vamos a encontrar nuestra verdadera dignidad, porque somos dignos, porque Él es digno. Porque fíjense ustedes, los pobres deberían alegrarse de que las riquezas de este mundo no significan nada para Dios. Puede ser rico, pero esa riqueza, el Señor dice su palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Y los pobres deberían de saber que para Dios las riquezas no significan nada. Porque si así lo fuera, así, mira, no valdría absolutamente nada las personas. Porque las personas que tienen mucho dinero muchas veces no buscan del Señor. Pero el Señor dice, de nada les sirve el dinero, yo lo que quiero es tu corazón. Quiero el corazón de las personas que yo las he bendecido. Eso es lo que quiere el Señor, que lo busquen en espíritu y en verdad. Porque si fuera así, ellas no valdrían mucho. Los ricos deberían alegrarse también de que el dinero no significa nada para Dios. ¿Por qué? Porque la gente puede perder su dinero en un abrir y cerrar de ojos. Puede perder todo, como nos pasó a nosotros ahorita con el terremoto. ¿Cuántas personas no perdieron todo? Sus vidas, sus bienes. Ahora están viviendo en la calle. Y fíjense ustedes, ¿de qué nos vale la riqueza? El Señor lo que quiere es que nosotros tengamos esa riqueza en nuestro corazón, que seamos ricos espiritualmente. Entonces aquí vamos a encontrar la verdadera riqueza cuando desarrollamos nuestra vida espiritual, no cuando nosotros estamos multiplicando todos nuestros bienes materiales. Tengo tantas casas, tengo tantos carros. No, el Señor quiere tu corazón. Dios no está interesado en lo que es no vanidad, porque eso lo vamos a necesitar. Pero Dios no está interesado en cuántos bienes tienes tú, sino qué tienes tú en tu corazón. ¿Me tienes a mí? Es suficiente. Porque Dios es suficiente para ti y para mí. El Señor no quiere nada temporal. El Señor quiere darte una vida eterna. No los bienes materiales que te hacen y que feliz. No, eso nos ayuda. Pero la felicidad radica en creer en Dios, en creer en Jesucristo. Él es el que te va a dar el gozo, que te va a dar la felicidad, el que te va a dar todo. Porque ponte a pensar, después que se te va el dinero, se te va todo. Muchas veces el Señor permite todas esas cosas. ¿Para qué? Para probar tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Porque dice la palabra de Dios que donde está tu corazón está la riqueza. ¿Está en el dinero? ¿Está tu corazón allí? No, mi corazón está en Dios, en el Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor. Por lo tanto, debemos esforzarnos por tratar a las personas como Cristo lo haría en tu vida y en mi vida. Mateo 6:19, y con esto finalizamos. Vamos a ver qué dice Mateo 6:19. Mateo 6:19 dice 6:19, sí.
Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿En tus bienes? ¿En las riquezas? ¿En lo que tienes en el carro? ¿Dónde está tu corazón? Yo quiero tener mi corazón aquí, con Dios, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el que me da vida, me da salud, me da prosperidad espiritual, me da la prosperidad financiera. Todo me lo da el Señor porque Él es el dueño del oro y la plata. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde crees tú que vas a ir a buscar todo eso? En ninguna parte lo vas a conseguir, solamente a través de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, amados, amadas, esto era lo que no tenía por hoy. Hola, Morenita, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Saludos por los Abu Dhabis. Alexi, hermano, Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Bendiciones que sobreabunden. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos infinitas gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu bondad, por tu deidad, Señor. Padre Santo, yo te pido que esta palabra caiga como olor fragante, Señor mío. Señor, en todo aquel que va a escuchar esta reflexión, Padre Santo, Señor de gloria. Sígueme dando sabiduría, Padre Santo, porque la sabiduría tuya es la que me interesa a mí, Señor, no la sabiduría humana, la sabiduría de la carne, no, Señor. Quiero la sabiduría de lo alto, Padre Santo, Señor. Y gracias, Señor, por haberme escogido como tu hija, como instrumento tuyo para llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Que tengan una feliz semana, que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde y que me los llene de su amor, de su paz y su misericordia. Amén y amén. Y recuerden que el jueves está la hermana Vanessa Reich y los viernes la hermana Eunice Fariña. Amén y amén. Bendiciones.